Muy bien, buenos días jóvenes. Hoy sábado 22 de mayo vamos a continuar nuestro avance con relación a los conceptos de absorción de nutrientes. Hoy nos toca hablar sobre la parte del metabolismo de los diferentes nutrientes, cómo lo absorbemos y cómo se utiliza, ¿no? Entonces, para tal efecto, voy a comenzar a compartir pantalla. El tema, entonces, lo hemos titulado Nutrición y la interacción metabólica. Vamos a hablar sobre el aprovechamiento de los nutrientes. Vamos a hacer más énfasis en los tres nutrientes que nos aportan energía: carbohidratos, lípidos y proteínas. Y voy a mostrar también una partecita de la absorción de las vitaminas y los minerales, ¿no? Hemos estado reforzando desde el primer día de nuestra clase, que ya vamos a cumplir un mes, con relación al estado de la nutrición humana, ¿no? Este es un estado biológico que va a resultar de la interdependencia de los procesos metabólicos. Ustedes, más que ninguno de otras carreras, tienen la base fundamental con relación a todo lo que es proceso metabólico, porque ustedes para llegar a esta materia han tenido que aprobar metabolismo 1 y metabolismo 2, ¿no? Pero vamos a refrescar un poco nuestra memoria diciendo con relación a que todos estos procesos metabólicos corresponden a la utilización de los nutrientes que uno ingiere, ¿no? Que uno digiere y que después van a ser absorbidos. Nos referimos al agua, que es muy importante, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, y yo le incluyo la fibra también, que son proporcionados por cada uno de los alimentos que nosotros consumimos. Estos procesos que suceden en diferentes tejidos, el principal de ellos va a ser todo lo que se metaboliza, va a pasar por el hígado, ¿no? El hígado es el que se va a encargar de repartir, siempre respondiendo a diferentes situaciones fisiológicas. ¿En qué condición me encuentro? Estoy en un proceso normal, ¿no? Donde me levanto, salgo a trabajar, como, hago ejercicio, vuelvo a la casa, descanso, duermo y sigo con la rutina. Pero es diferente si hay un embarazo, es diferente si hay una lactancia. Hemos hablado sobre las diferentes etapas, ¿no? Es muy diferente a una alimentación para un niño a una alimentación para un adulto. Y un deporte que se practique continuamente, ¿no? Bien, entonces, el metabolismo en sí, hemos hablado de que depende de la parte nutricional y depende también de la parte hormonal, ¿no? Y el destino de los nutrientes que nosotros consumimos en la dieta, luego de la digestión y de la absorción, en su conjunto, es lo que constituye el metabolismo intermedio. Las rutas metabólicas, tenemos varias que vamos a ir mencionando, van a tomar en cuenta o se va a realizar dependiendo de la velocidad de la reacción, el lugar donde ocurre, los sustratos y su concentración. Vamos a tener también relación con las enzimas y las coenzimas que se necesitan y que actúan, qué productos son los que se van a formar y cuál va a ser su interrelación. Todo esto volvemos a mencionar que depende del estado fisiológico
y también de lo que ya mencionamos, y también va a depender del estado nutricional. ¿Es una persona normal? ¿Ha habido un ayuno prolongado? ¿Hay una malnutrición porque hay un déficit de alguno de los componentes imprescindibles? ¿O hay un exceso? ¿Estamos comiendo en abundancia? También le vuelvo a mencionar que depende de la hormona, depende de la persona. Inclusive podríamos afirmar aquí que también depende del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy es un día donde está llegando un surcito, va a ser más frío y va a haber muchísima gente que va a sentir más a necesidad de comer más, ¿no? Tener más aporte calórico. Los principales procesos metabólicos los vamos a agrupar en estos tres componentes que para mí son lo importantes, ¿no? Los que me van a aportar las calorías. Los carbohidratos, que nosotros ya dijimos que aportan 4 kilocalorías. Los lípidos, que aportan 9 kilocalorías. Y las proteínas, que aportan 4 kilocalorías. Y aquí tenemos los ciclos, ¿no? Los procesos metabólicos. La glucogenógenesis, la glucogenólisis, la neoglucogénesis, la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y la vía de las pentosas. Todas estas ustedes las deben recordar, ¿ya? Y tenerla presente. Con relación a los lípidos, la síntesis de ácidos grasos, la de los triglicéridos y los fosfolípidos, la beta oxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis, perdón. Con relación a las proteínas, la síntesis de aminoácidos, la síntesis de proteína, la oxidación de aminoácidos, la desaminación y transaminación y el ciclo de la urea. Son bastantes, pero cada uno tiene su función y su importancia, ¿no? Ahora, algo para remarcar es que también frente a los mismos nutrientes hay diferencias en los procesos metabólicos. Sí, ¿no? Desde que hay tejidos más activos, como el hígado, el riñón y el intestino, entonces los nutrientes podemos manejarlos por diferentes procesos metabólicos. También hay situaciones fisiológicas en las que los procesos son más y menos activos. Por ejemplo, si hay un ayuno prolongado, si hay una inanición, que significa que no hay ingesta de alimento, si hay un consumo exagerado de alimentos, ¿cómo responde el cuerpo? ¿No? Como también insuficiente consumo de proteína, por lo tanto hay un cambio, ¿no? En la forma en que se metaboliza y puede que veamos que es defectuosa formación de enzimas. Hay también problemas con las hormonas peptídicas determinantes en el proceso metabólico, ¿no? No se forman correctamente. Existe un control de dichos procesos a nivel del hipotálamo y a nivel hormonal. Y hay diferencias por el sexo y raza en algunos aspectos genéticos que hemos mencionado con relación a la diferencia marcada que hay entre el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Con relación a la raza, sabemos que tenemos algunas diferencias, por ejemplo, con la raza asiática, donde tienen algunas déficit de enzimas, por ejemplo, para degradar proteínas, ¿no? Como la caseína de la leche y otras. ¿Qué sucede en el ciclo ayuno-alimentación? ¿No? Ingesta variable de combustible,
El alimento es nuestro combustible, ¿no? Tenemos una ingesta variable. Entonces, nosotros también tenemos lo que le vamos a llamar combustible almacenados, respiramos el oxígeno y hay el proceso metabólico donde entran ya el ADP y el fósforo, convirtiéndolo en ATP, y todo esto vamos a responder a una demanda metabólica variable, ¿no? Y como producto final tenemos CO2, tenemos agua y tenemos formación de urea. Este ciclo de ayuno-alimentación nos permite un consumo de combustible variable para poder afrontar, como dijimos, la demanda metabólica variable. Cuando yo digo ingesta variable, significa que voy a consumir de todo, ¿no? En las proporciones adecuadas para mi metabolismo, ¿no? Para lo que necesito. Tenemos entonces la glicólisis, la ruta catabólica, en donde tengo también una ingesta variable de combustible. Le solicito a Diana, por favor, que apague su micrófono. Tenemos también los combustibles almacenados y, bueno, es el mismo esquema, pero aquí la glicólisis tenemos liberación de CO2 y agua, ¿no? Y formación de ATP. El ATP funciona como agente de transferencia de energía formado por la célula al degradar los carbohidratos hasta acetilcoenzima A, quien continuará con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa hasta formar CO2 y agua. Aquí la diferencia con la anterior es que en una ingesta mixta, como la que vimos anteriormente, se incluyen proteínas, ¿no? Se incluye grasa, y por eso al final hay una formación de urea. Pero en esta, que es la glicólisis, solamente vamos a tomar en cuenta los carbohidratos, ¿no? En el metabolismo de los carbohidratos, nosotros vemos que hay transformación. Las transformaciones que van a sufrir los azúcares son muy variadas. El azúcar más abundante que nosotros vamos a encontrar en nuestro torrente sanguíneo es la glucosa. Acuérdense que la glucosa, lo vimos en el esquema de la semana pasada, se empieza a absorber y casi inmediatamente se ingiere cuando está como monómero, ¿no ve? Directamente, no necesita reaccionar con ninguna enzima, directamente nosotros vamos a poder absorberla. Puede ser utilizada de inmediato por la mitocondria de la célula para liberar energía que contiene mediante el proceso de la respiración. Si nosotros no necesitamos la cantidad de glucosa que ingerimos, esta la vamos a terminar almacenando, vamos a reagruparla con otros azúcares y se va a formar en nuestro sistema lo que conocemos como glucógeno, que se almacena en el hígado, ¿no? Y el glucógeno, que también se le puede llamar almidón animal por su estructura. Entonces, lo que pasa, nosotros no podemos almacenar una gran cantidad de glucógeno, tenemos una proporción mínima, porque no es compatible con nuestro sistema, ¿no? Y a medida que la glucosa se acaba, es necesario desintegrar el glucógeno para liberarla. Entonces ahí venimos con el proceso inverso, ¿no? En caso de escasez de la glucosa, esta se puede formar a partir de aminoácidos, de ácidos grasos o a partir del glicerol. En este esquema les voy a mostrar la digestión de los carbohidratos
y cómo se puede absorber, ¿no? Cuando iniciamos nuestra vida, en la niñez, ¿no? En la lactancia, el único carbohidrato que se ingiere, los bebés que reciben leche materna, solamente reciben lactosa, ¿no? Dice que es de 0 a 100% de los carbohidratos dietarios en la infancia y directamente esa lactosa va a pasar al lumen. Fíjense, aquí está el estómago, ácido clorhídrico. En la boca va a estar la tialina o amilasa salival, acuérdense. Entonces, la lactosa pasa directamente hasta el lumen. El lumen atraviesa en la célula epitelial, en el borde del cepillo, se va a encontrar con la lactasa y la lactasa me la va a desdoblar a galactosa y a glucosa. ¿Cómo pasa al citosol? Al citosol pasa a través de la proteína transportadora que necesita una molécula de sodio y pasa entonces al citosol como galactosa y glucosa. Empezamos a recibir alimentación diferente, ¿no? Los primeros 6 meses, digamos, solamente ha sido leche materna o leche maternizada, ¿no? La leche fórmula. Y luego, cuando se va y el médico le dice, el pediatra le dice, bueno, ya puede empezar a darle papilla. Y la primera papilla que se le va a dar es de almidón, es de arroz, ¿no? Es la que puede ser menos alergena para los niños. Entonces se le empieza con un solo cereal. En este caso, ese almidón va a aportarle 60 a 70% de los carbohidratos dietarios después de la infancia, ¿no? Esta sí ya entra en contacto con la amilasa salival, actúa el ácido clorhídrico del estómago y la convierte en alfa-destrinas y maltotriosa. En el borde del cepillo entra en contacto con la isomaltasa destrinasa y la convierte en glucosa porque es almidón puro, ¿no? Almidón, puras moléculas de glucosa en su estructura. Por lo tanto, también necesita la proteína transportadora y el sodio y atraviesa mediante lo que se conoce como transporte activo. Seguimos alimentándonos, destrina, sacarosa, ¿no? Y ya vamos cambiando. Aquí la sacarosa entra con 20 a 30% de los carbohidratos dietarios después de la infancia. La destrina se convierte en maltosa. La sacarosa toma contacto con la amilasa, con el ácido clorhídrico, y también con la sacarasa a nivel de la célula epitelial, transformando en glucosa y fructosa. Proteína transportadora para la fructosa, utilizando la difusión facilitada. Acuérdense que la glucosa siempre va a ser por transporte activo. Muy bien. Seguimos. Aquí otro dibujito con relación a lo que sería el ingreso de los almidones, alfamilasa, sucrosa, lactosa. Fíjense, esto estamos a la luz intestinal, ¿no? Aquí están los bordes del cepillo y aquí está la maltosa, maltotriosa, alfa-destrina, la sucrosa, la lactosa y todas las enzimas que tienen que ingresar en acción. Maltasa, destrinasas, sucrasa, lactasa. Cada una para cada uno de estos compuestos, ¿no? Al final, todo se va a convertir a glucosa, la sucrosa en glucosa y fructosa, y la lactosa en galactosa y glucosa. Transporte activo, difusión facilitada, y
en ciclo de transformación. La pregunta del millón: ¿cuánto carbohidrato se puede consumir? ¿No? Hemos estado mencionando la segunda clase, ya dijimos, que una dieta equilibrada debería de aportarnos aproximadamente entre el 50 y el 60% de las calorías a partir del carbohidrato. Entonces aquí tenemos la afirmación de la FAO-OMS, señalan que debería cubrir diariamente el 60% del total de las calorías necesarias. El hombre tiene capacidad para consumir alimento en una cantidad 100 veces mayor a sus necesidades calóricas. Mucho cuidado con eso, ¿no? Una situación que normalmente va a llevar a esta persona a tener un sobrepeso, a tener obesidad, a sufrir de hipertensión y tener otros disturbios también. Entonces, hay que tener un consumo moderado, no sobrepasar la cantidad necesaria, porque ya ustedes saben que todo lo que sobre y entre por la boca se nos va a convertir en sobrepeso. El ingreso es regulado por el hambre y el apetito, más que por la capacidad gástrica de cada persona. La utilización del combustible de los diferentes nutrientes. Yo siempre pongo el ejemplo de que nuestro organismo es igualito que un carro, ¿no? De un vehículo. El vehículo te va a llevar donde tú quieras, pero para poder tenerlo funcionando, nosotros tenemos que colocarle siempre un combustible. Y ese combustible es la gasolina, es el diésel, ¿no? O es el gas, en diferentes formas. Hay que estar cuidando del agua, del radiador, hay que estar viendo los líquidos de freno, hay que estar viendo el aceite del motor, ¿no? Entonces hay que darle siempre un buen trato para que funcione a la perfección. Igualito nosotros, ¿no? En el cuerpo normalmente existe un equilibrio entre lo que yo consumo de combustible y lo que se utiliza. Y eso es el ciclo ayuno-alimentación que todos los días debemos realizar, ¿no? Glucosa y aminoácidos de forma simples pasan directamente de los enterocitos hasta la circulación. De ahí lo llevamos al hígado por la vía vena porta, participando de los distintos procesos metabólicos. Un caso especial, más del 60% del ácido glutámico y de la glutamina se degradan a nivel del enterocito y le otorgan su energía también. Con relación a los ácidos grasos, cuando ya convertidos en triglicéridos, van a la circulación porta y al sistema linfático. Lo vamos a ver de aquí a poquito cuando veamos los lípidos, ¿no? La grasa es el otro combustible. Esta es la de mayor reserva energética. Dijimos que aporta 9 kilocalorías. Ingresa en la dieta como triglicéridos, fosfolípidos, como colesterol, como ésteres de colesterol, tanto en mantequilla, en embutidos, en maní, en la palta, en aceites, en almendras, ¿no? Todo lo que es rico en grasas. Después de que se hidroliza por las lipasas, se emulsifica, hay una lipólisis, se solubilizan como micelas y hay una difusión, la que permite transportarla formando los kilomitrones y otras lipoproteínas. Y de esta forma son regresados a la circulación en un flujo sanguíneo rápido. Vamos a detallarlo en la siguiente transparencia que voy a mostrar, ¿no? Entonces, en el metabolismo de los lípidos
es bien interesante, ¿no? Porque nosotros lo consumimos, el cuerpo lo desintegra para luego volverlo a juntar, ¿no? Y poder ser utilizado. Lo que pasa es que son moléculas grandes y nosotros lamentablemente no podemos transportar esas moléculas de ese tamaño. Entonces, de alguna forma, el cuerpo ya por su metabolismo lo desintegra, lo integra y ya lo puede hacer pasar, ¿no? La gran parte de la grasa la vamos a almacenar en las células que nos protegen, están las partes subcutáneas de la piel, ¿no? Y otra de las grasas que consumimos la vamos a emplear en diferentes funciones, ¿no? Como la formación de los fosfolípidos, la formación de las membranas celulares. Cuando ingresan en el cuerpo cantidades muy grandes de carbohidratos, nosotros no podemos almacenarla, como ya le expliqué, en forma de glucógeno. ¿Y qué hace el cuerpo? Sabiamente dice, porque tenemos un chip histórico o prehistórico, diría yo, en el que nos dice, si te están dando de más, es porque va a venir una hambruna, aprovéchalo y almacénalo. Entonces, nosotros en esta vida que llevamos, nosotros no tenemos hambrunas, gracias a Dios. Tenemos una forma de adquirir alimentos que están todos los días, los alimentos, y podemos comerla. Y entonces, en nuestro sistema ya no tendríamos que prepararnos para un invierno crudo, para una tremenda escasez, ¿no? Y ¿qué es lo que hacemos? Entonces engordamos, ¿no? Porque nuestros antepasados, como le comenté en una clase pasada, ellos tenían etapas del, del, del año en la que tenían que buscar la alimentación suficiente para poder aguantar lo que venía a continuación, ¿no? El invierno crudo, la escasez, como les dije. Entonces, por eso eso se quedó grabado en nuestro sistema, ¿no? Estas sustancias se denominan triglicéridos y se depositan en el tejido adiposo. En caso de que el cuerpo necesite triglicéridos y no cuente con ellos, entonces lo fabrica a partir de las proteínas. El esquema para la digestión de los lípidos. Nosotros empezamos en la boca, en contacto con la lipasa lingual, pero fíjense que aquí no aparece la lipasa lingual. La ponemos en la saliva, pero funciona en el estómago. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué necesita? ¿Alguien puede responder? Necesita el ácido clorhídrico, es decir, un pH ácido, y lo vamos a encontrar en el estómago. Muy bien. Entonces, tanto la grasa, triglicéridos, de cadena corta, de cadena media, van a pasar al estómago y van a entrar en contacto con la lipasa lingual. Los triglicéridos de cadena media, los que son menores a 12 carbono, se van a dividir aquí en di y monoglicéridos, que son de ácidos grasos, ¿no? El resto tiene que pasar y recién en el lumen va a entrar en contacto con la lipasa pancreática, la colipasa, donde ya me libera ácidos grasos libres, glicerol, di y monoglicéridos. Por aquí vienen los dimonoglicéridos de los de cadena media y me van a formar las micelas. Estas micelas, en conjunto con las sales biliares, vamos a transformarla y llevarla el borde del cepillo y me puede pasar al citosol, ¿no? En la cual vamos a tener
apoproteína, fosfolípidos, colina, colesterol, ácido graso, lípidos dietarios de mayor de 12 carbonos, las vitaminas A, D, E, K, y tenemos los kilomicrones. De aquí los triglicéridos de cadena media. Aquí también hay una acción de la lipasa. Di y monoglicéridos pasan por el borde del cepillo como monoglicéridos de ácido graso menor de 12 carbonos directamente a la vena porta. Y estos de aquí, kilomicrones, van a los corrientes linfáticas, ¿no? Llegando al citosol. Aquí está, en la luz intestinal, los triglicéridos, contacto de lipasa y colipasa, ácidos grasos más monoglicéridos, los ácidos biliares formando la micela, entran por absorción pasiva, por solubilización, pasan, ¿no?, el borde del cepillo, célula intestinal enterocito, aquí ya viene como monoglicérido y la transformación a ácido graso. Hay la resíntesis de los triglicéridos, la formación de los kilomicrones junto con los fosfolípidos, colesterol, y pasamos como kilomicrones. Hablemos ahora de las proteínas. Las proteínas las ingerimos, ¿no?, en forma de carne, en forma de queso, leche, proteína de los cereales, y estas son hidrolizadas en la digestión gástrica e intestinal hasta dipéptidos y aminoácidos. Los aminoácidos pueden, en caso necesario y en ausencia de carbohidratos y de grasa, utilizarse como energía. Ya dijimos, 4 kilocalorías, ¿no? Los aminoácidos glutámico y glutamina ofrecen su energía a nivel de enterocito, dejando la glucosa para otros fines, y este último está impulsando a nuevos tratamientos postoperatorios exitosos. En tratamiento para la obesidad, se indica disminuir el consumo de carbohidratos para lograr energía a partir de la beta oxidación de la grasa y de la degradación de las proteínas musculares. En el metabolismo, las proteínas vienen a conformar 3/4 partes de los sólidos que tiene el cuerpo, ¿no? Por lo que eso nos significa que son fundamentales. Y no solamente a nivel estructural, sino también a nivel funcional. Entonces, imaginemos que ingresa los aminoácidos a las células. Estos son los constituyentes de la proteína y de inmediato los vamos a transportar hasta los ribosomas. En esta parte comienzan a sintetizarse las proteínas que necesita la célula o alguna otra parte de nuestro cuerpo que necesite que se le envíe, ¿no?, proteínas. Si recibimos proteína en exceso, ¿qué sucede? El cuerpo solo puede almacenar una parte y los aminoácidos que aún permanecen en la sangre los vamos a desdoblar para producir energía a partir de ellos. Y cuando la persona consume muy poco o ningún alimento rico en proteína, vamos a utilizar las proteínas que constituyen los tejidos, ¿no? Y ahí es que comienza una desnutrición o malnutrición, ¿no? El esquema de la digestión de la proteína. En la infancia, la primera infancia, nosotros recibimos proteína de la leche. 60-100% de la proteína de la infancia, ¿no? Entra en contacto, es decir, pasa directamente al estómago, recién ahí entra en contacto con renina, que también le podemos decir cuajo. Hay un pexinógeno compuesto por pexina y
me va a producir lactoalbúmina, globulinas, caseína. Aquí entra en contacto con la catexina y el ácido clorhídrico, ¿no? De esta parte, entonces tenemos ya como aminoácidos. En el resto de las proteínas, ya cuando vamos ingiriendo otro tipo de alimento, esta entra en contacto con los pecinógenos, el ácido clorhídrico y también se desdobla hasta aminoácidos y péptidos más pequeños, ¿no? En el lumen dice que algunas proteínas son absorbidas intactas, como estas que están aquí. Pasan directamente al citosol. Y aquí tenemos aminoácidos, tenemos los péptidos también, y aquí entra todo un conjunto de enzimas, trixina, proelastasa, quimiotrixinógeno, procarboxipeptidasa, ¿no? Que lo conocemos como un trixinógeno. Esto, en contacto con los aminoácidos y los péptidos, ya lo van a desdoblar aminoácidos simples, ácidos, neutros y básicos. Aquí estamos ya en el borde del cepillo y fíjense que tenemos diferentes tipos de transporte, ¿no? Necesitamos proteína transportadora con sodio para los ácidos, los aminoácidos ácidos, los neutros, los básicos y por medio, este viene directo de aminoácidos, péptidos. Aquí entra en contacto con la peptidasa y en el citosol nosotros vamos a tener aminoácidos disponibles que van a ir directamente a la vena porta. El esquema más detalladito, más chiquito, pero más entendible. Aquí estamos a la luz intestinal, las proteínas, litricina, quimotricina, elastasa, carboxipeptidasa, oligopeptidasas, me permite transportar, ¿no? En el borde del cepillo, en contacto endopeptidasa, enterosinasa, aminopeptidasa, otras peptidasas también, transformándolo a aminoácidos básicos, ácido neutro dipéptido, y entramos a la célula intestinal absorbente como aminoácidos ya para ser utilizados. Con relación al metabolismo de las vitaminas y los minerales, hemos dicho que son oligoelementos, micro, cantidades muy poquitas, ¿no? Que utilizamos, pero que los dos, las vitaminas y los minerales, tienen la misma forma de ser metabolizados. Al ser ingeridos en pequeñas cantidades, las llamamos trazas. Estas se absorben por el intestino delgado, estas sustancias pasan al torrente sanguíneo, donde la vamos a llevar por todos los órganos, y esto a su vez van a aprovechar las sustancias químicas para desempeñar las diferentes funciones que cumplen en el cuerpo humano, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el ácido ascórbico y la vitamina, que es la vitamina C, y la riboflavina, la vitamina B12, la tiamina, vitamina B1, necesitan un transporte activo acoplado con sodio para ser transportada, ¿no? Ya las vitaminas del grupo B6, piridoxal P, piridoxina P y piridoxamina P, necesitan de la fosfatasa. Fíjense que ya liberan la piridoxal, piridoxina y piridoxamina y pasan por difusión pasiva. La niacina necesita de la glucohidrolasa para poder transformarla en niacinamida y en ácido nicotínico. Entran por difusión simple cuando hay concentraciones altas o difusión facilitada si las concentraciones son bajas. El ácido fólico, muy importante,
en el embarazo, necesita la THF poliglutamato, transformándola en monoglutamato por medio de una conjugasa, y necesita el transporte mediado por transportador. El otro que tenemos aquí, la biotina, la vitamina B8, fíjense todo el proceso, necesita la intervención de la alocarboxidasa, de una proteasa, porque la estructura de la biotina está ligada a una proteína y a un carbohidrato aquí. Por lo tanto, para liberarla, tenemos aquí una biocitina, una carboxilasa y tenemos biotina y lisina, que va a entrar por difusión pasiva o transporte saturable. Hace un ratito hablé del hígado como un centro de, ¿no? Es, como dicen aquí el aeropuerto, el hub, ¿no? El hub de las Américas. Entonces, para nosotros el hígado es el hub del cuerpo, ¿no? Porque es el órgano regulador de la nutrición. El hígado tiene prioridad en el uso de glucosa de la dieta, y aquí vamos a tener entonces la glucosa de origen hepático, que es la obtenida de la glucosa dietaria, es la única fuente de glucosa sanguínea. Eso es un hecho vital para las células nerviosas, para los hematíes, y es la sustancia nutritiva esencial para ambas. El hígado también genera glucógeno a partir de carbohidratos diversos, aminoácidos glucogénicos, lactato, piruvato, mediante la gluconeogénesis. Este proceso, dijimos que forma, ¿no?, hasta 420 gramos de glucosa por día. ¿Eso qué explica? Que poblaciones diferentes, como la de países en desarrollo, que consumen dieta hasta con 90% de carbohidratos, esquimales que casi solo comen grasa y proteínas, deportistas y trabajadores manuales desarrollan gran esfuerzo físico, y los que realizan ayuno con mínimo consumo de alimentos, la glicemia se mantiene en niveles aceptables, ¿no? Porque el hígado se va a encargar de suplir esa necesidad, ya sea con diferentes tipos de ingesta, ¿no? Bien, entonces, hablemos un poquito sobre las consecuencias de una alimentación no adecuada. La primera que voy a mencionar es la malnutrición proteica. Este es un problema nutricional muy importante y que se extiende mucho en los niños, principalmente en países muy pobres, ¿no? En el mundo hay fallas en la interrelación metabólica que son propias de una buena alimentación. Cuando hay una malnutrición proteica, la podemos clasificar en diferentes tipos, ¿no? Hay una que se denomina Kwashiorkor. Esta es una palabra africana que corresponde a niños desnutridos por el destete de la leche materna a alimentos menos ricos en proteínas. Alimentación pobre, con papillas, mazamorras, donde solamente hay almidón y algún tipo de agüita aromática, ¿no? Tecitos y esas cosas que se le dan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver niños con poco crecimiento, donde vamos, si hacemos un análisis sanguíneo, le van a dar proteínas plasmáticas bajas, hay pérdida muscular, hay edema, hay diarrea y hay una susceptibilidad mayor a presentar infecciones. De la forma visual podemos ver en estos niños grandes manchas oscuras en brazos y piernas por pigmentación anormal. El hígado aumenta de tamaño y por eso vamos a ver niños con abdomen abultado, ¿no? La barriga grande, y uno dice, no, pero si este niño está gordito, pero en realidad no, ¿no? Hay el tamaño del hígado se ha aumentado
y eso es debido a la falta de proteína para síntesis y para movilizar las lipoproteínas. Hay también un desequilibrio en el intestino que también ocasiona mal absorción de las calorías, de las proteínas, de las vitaminas, y lleva a una atrofia permanente del crecimiento físico. Hay un débil desarrollo intelectual y psicológico. Entonces, la malnutrición proteica tiene unas consecuencias fatales, ¿no? Para los niños. La interferencia de interrelación metabólica en una malnutrición proteica, hay un bajo e insuficiente consumo de proteína, especialmente las de mayor valor biológico, determinan niveles enzimáticos que van a resultar insuficientes para sustentar el metabolismo del niño. Aquí también se va a ver muy comprometida la inmunidad, va a ser insuficiente formación de anticuerpos, entonces es un niño que va a ir cayendo una vez tras otra con infección, enfermedades, rápidamente, ¿no? La mayoría de neurotransmisores son de naturaleza peptídica, por lo tanto también se afecta su producción. Los niveles de hemoglobina son insuficientes para responder a una buena oxigenación de los nutrientes en los diferentes tejidos. Hay insuficiente aminoácido proveniente de la digestión proteica. Si no hay consumo de proteína, entonces no vamos a poder sintetizar otros aminoácidos. Menos nitrógeno, se forman menos bases púricas y pirimidínicas que determinan también menor cantidad de nucleótidos. Malnutrición proteica diferente a inanición, ¿no? La Kwashiorkov o malnutrición proteica se diferencia de la inanición principalmente por aparecer ya en niños de 1 a 3 años, por presencia de grasa subcutánea, manteniéndose la reserva de grasa por el mayor consumo de carbohidratos, provocando mayores niveles de insulina. Es decir, este es un niño que tiene ingesta, ¿ya? Pero es principalmente a base de carbohidratos y tal vez grasa, lípidos, ¿no? Pero no hay la suficiente consumo de proteína. Entonces vamos a tener niveles de insulina que interfieren con el aprovechamiento de la grasa como fuente calórica. El hígado también aumenta de tamaño por la falta de proteína para sintetizar y movilizar las lipoproteínas, y se desequilibra el intestino, ocasionando mala absorción calórica, proteica, vitamina, que lleva a una atrofia permanente del crecimiento físico y un débil desarrollo intelectual y psicológico. En la inanición, nosotros lo vamos a llamar marasmo nutricional. La otra era Kwashiorkov. Este va a ser un déficit global de ingestión de alimentos, tanto calórico como proteico. Palabra griega que significa despilfarrar, el marasmo. Esta aparece a cualquier edad, pero es frecuente en niños de corta edad. Lo caracteriza pueblos en desarrollo, cuando hay un destete temprano, embarazo seguido, trabajo inmediato de la madre después del parto. Hay un consumo de alimentos muy diluidos, de muy baja densidad calórica. El niño presenta, no tiene grasa subcutánea, tiene hepatomegalia ni hígado graso, la grasa se moviliza como fuente energética y el músculo da aminoácidos para que el hígado sintetice glucosa y proteínas hepáticas. Aquí hay bajos niveles de insulina que permiten oxidar los ácidos grasos y producir cuerpos cetónicos para otros tejidos, y las reservas energéticas y las proteicas se agotan hasta que el niño o el propio anciano, ya porque esto sucede principalmente en los dos etapas inicial y final de la vida, ¿no? El niño o el anciano muere. Entonces, lo que vamos a ver es una persona
como diríamos aquí, casi en cuero, ¿no? Ya no tiene grasa subcutánea, es una persona muy delgada y trae muchas consecuencias, como miren aquí, inclusive la muerte, ¿no? Bueno, esta la estaba pasando porque esto ya ustedes lo conocen, la gluconeogénesis, pero para que tengan un recuerdito, es el mecanismo a partir de aminoácidos musculares que evidencia una marcada pérdida muscular en niños con ayuno prolongado, mínimo consumo de alimentos en un postoperatorio o con valescencia diversas. El cerebro, nuestro órgano que nos permite pensar, hablar, movernos, todo lo que hacemos día a día, necesita la energía de la glucosa, ¿no? Necesita glucosa sí o sí. Después de algunos días de ayuno, consume los cuerpos cetónicos, reduce el consumo de glucosa, disminuye la necesidad de aminoácidos y por tanto detiene el adelgazamiento de los músculos. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de aminoácidos de la proteína dietaria? Es decir, un consumo exagerado de carne, de productos proteicos, vamos a tener una concentración de aminoácidos circulantes después de sustentar la síntesis proteica, alta innecesaria que hace el hígado. Proporciona nitrógeno a compuestos no proteicos como M, ácido úrico, creatinina, bases púricas y pirimidínicas, entre otras, y elimina los aminoácidos de la sangre en estos tres compuestos que está aquí. Urea en humanos y mamíferos, ureotélicos, perdón, ácido úrico en reptiles y aves, uricotélicos, y en amoníaco en los peces, aminotélicos. Entonces, pero en humanos nosotros también llegamos a formar ácido úrico, ¿no? Que es la famosa gota. Ok. ¿Alguna pregunta? Este es el avance que teníamos para el día de hoy. Voy a parar de grabar para poder pasar la lista. Hoy voy a tomar lista, ¿ya? Por lo menos